de los controles según su finalidad. Preventivos. Son los que reducen la frecuencia con que suceden las causas de los errores. Se caracterizan porque previenen operaciones no autorizadas, se incorporan al proceso de manera sutil, son los de más bajo costo. Los controles preventivos son: 1. Autorización. La iniciación y ejecución de los procesos se limita a los colaboradores utilizados para operar dichos procesos. 2. Custodia segura. A los activos de información se les aplican medidas de seguridad similares a las de los activos tangibles. 3. Formas prenumeradas. En las formas individuales se preimprimen números consecutivos a fin de permitir la detección posterior de cualquier error en su operación o pérdida del mismo. 4. Formas preimpresas. Los elementos repetitivos de información se anotan previamente en las formas a fin de prevenir errores en la anotación de datos repetitivos. 5. Documentos de retorno. Es un documento producido por el computador con el objeto de que vuelva a entrar al sistema. 6. Endoso. Marcar una forma o documento a fin de dirigir o restringir su uso posterior en el procesamiento. 7. Cancelación. Marcar o identificar los documentos de las transacciones a fines de prevenir su uso posterior, una vez que ha cumplido su función. 8. Contraseñas. La autorización para permitir el acceso a información o procesos por medio de una señal o clave conocida únicamente por los individuos autorizados para ello. 9. Definición de responsabilidades. Describa las tareas para cada una de las funciones de trabajo dentro de un sistema de procesamiento de información. Indique claramente dónde inicia y termina una función. 10. Confiabilidad del personal. Puede confiarse que el personal que maneja los datos puede hacerlo de forma adecuada y consistente. 11. Entrenamiento. Se proporcionan instrucciones claras y concretas al personal y se verifica que las hayan comprendido antes de asignarles nuevas tareas. 12. Competencia del personal. Las personas asignadas a funciones de procesamiento o de supervisión dentro de los sistemas de información poseen el conocimiento técnico necesario para llevar a cabo sus funciones. 13. Mecanización. El hecho de utilizar medios mecánicos o electrónicos para procesar información proporciona consistencia en el procesamiento de la información. 14. Segregación de funciones. La responsabilidad de la custodia y la del control de manejo y procesamiento de datos se encuentran separadas. Controles detectivos. Sirven para detectar errores ya cometidos, activando una alarma después de que el error ha ocurrido. Se caracterizan porque pueden impedir la continuidad de un proceso, no impiden que ocurra el error, pero dan la alarma después de la ocurrencia del mismo. Requieren de ciertos gastos operativos moderados. 1. Documentos de envío. Es el medio para comunicar las cifras de control a través del movimiento físico de la información particular de la fuente al punto de procesamiento o entre puntos de procesamiento. 2. Números consecutivos de lote. Los lotes de documentos de transacciones se enumeran en forma consecutiva y se controlan. 3. Cifras de control de cantidades. Son totales de valores homogéneos para un grupo de transacciones o registros, generalmente en valores monetarios o cantidades. 4. Cifras de control del número de documentos. Consiste en que se efectúe un conteo del número de documentos individuales y este total es el que se controla. 5. Cifras de control sin significado monetario. Es un total no significativo pero útil obtenido de la sumatoria de información numérica no monetaria. 6. Totales de lote. Es cualquier tipo de cifra de control o conteo que se aplica a un número específico de documentos de transacciones o a los documentos de las transacciones que se reciben en un periodo de tiempo específico. 7. Verificación de rebasamiento. Es una verificación de límite que se basa en la capacidad de un área de la memoria o de un archivo para aceptar información. 8. Verificación de formato.
Determinación de que los datos que se registran en la forma establecida en el formato de información que se estipula en el programa de aplicación, ya sea en forma numérica o alfanumérica. 9. Verificación de integridad. Consiste en comprobar que se hayan anotado datos de aquellos campos que no pueden procesarse si se dejan en blanco. 10. Dígito verificador. Es un dígito, generalmente el último de un campo de identificación, que es una función matemática de todos los demás dígitos del campo. 11. Razonabilidad. Pruebas que se aplican a varios campos de información mediante la comparación con otra información disponible en los registros de transacciones o maestros, a efecto de establecer su razonabilidad. 12. Verificación de límite. Pruebas de los campos de importes específicos contra límites inferiores o superiores de aceptabilidad estipulados. 13. Verificación de validez. Los caracteres en un campo codificado son cotejados contra un conjunto aceptable de valor en una tabla, o examinados con respecto a un patrón definido de formato, utilizando la lógica y la aritmética. 14. Fechas. Registrar fechas de calendario para efecto de comparaciones posteriores o de pruebas relativas a la expiración de los documentos. 15. Verificación de la digitación. La entrada redundante de datos por medio de un teclado a fin de verificar la exactitud de la entrada anterior. Las diferencias entre los datos previamente registrados y los datos accesados en la verificación originan una señal mecánica. 16. Aprobación. Consiste en que la aceptación de una transacción para que sea procesada después que se ha iniciado. 17. Totales de corrida a corrida. Consiste en el uso de las cifras de control de salida que resultan de un proceso, como cifras de control para un proceso posterior. Las cifras de control se utilizan como enlaces en una cadena para unir un proceso con otro en una secuencia de procesos. 18. Igualación, comparación. Es una prueba para determinar la igualdad entre los valores de dos conjuntos equivalentes de partidas o entre un conjunto de partidas y una cifra control. Cualquier diferencia indica un error. 19. Clasificación por antigüedad. Consiste en la identificación de partidas sin movimiento o con poco movimiento, de acuerdo con su fecha, generalmente la fecha de la transacción. Esta clasificación segrega las partidas de acuerdo con varios límites de fechas. 20. Cuenta de partidas pendientes de procesarse. Cotejar las partidas de flujo del procesamiento en una aplicación con otras desarrolladas en forma independiente, a fin de identificar partidas no procesadas o diferencias en las mismas. 21. Cotejo. Cotejar partidas de flujo del procesamiento en una aplicación con otras desarrolladas en formas independientes, a fin de identificar partidas no procesadas o diferencias en las mismas. 22. Auditoría periódica. Consiste en la verificación de un archivo o de una frase de procesamiento, con el objeto de detectar problemas y fomentar el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 23. Etiquetas. Consiste en la identificación externa o interna de los lotes de transacciones o de los archivos de acuerdo con su fuente, aplicación, fechas u otras características de identificación. Controles correctos.